Buenos días, chicos. Vamos a continuar con los temas de la estructura de los carbohidratos y el tema de hoy es homopolisacáridos. Es un tema que está breve, que es sencillo, al igual que el de los disacáridos, y que es la parte 4 en su guía de temas desglosados, en donde nos vamos a entrar en estudiar el almidón, glucógeno, celulosa y la quitina. ¿Okay? Vamos a empezar definiendo lo que son los homopolisacáridos, que también se denominan homoglucanos. Si ustedes ya revisaron el libro de McKee, el texto del libro de McKee, nos dice que los polisacáridos, que son aquellas estructuras formadas por monosacáridos en extensiones largas, se pueden dividir en homopolisacáridos y heteropolisacáridos o homoglucanos y heteroglucanos. Y la diferencia entre estos dos grupos es que los homopolisacáridos están formados por el mismo monosacárido. Son repeticiones del mismo monosacárido. En cambio, los heteropolisacáridos están formados por diferentes tipos de monosacáridos. Y son estructuras pues, que comprenden más de 15 monosacáridos y que ya no son oligosacáridos, que pasan a ser polisacáridos y que tienen diferentes componentes, por eso les decimos hetero. Y la clase de hoy pues está dedicada a los homopolisacáridos, es decir, aquellos que tienen su composición basada en la repetición del mismo monosacárido. O sea que si es glucosa, son puras glucosas. Si es N-acetilglucosamina, son puras N-acetilglucosaminas. Los homoglucanos en la naturaleza pues son los más abundantes o forman parte de las moléculas más abundantes, y los más abundantes que hay en la naturaleza de este tipo son el almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina, y son los que vamos a estudiar. Todos ellos están compuestos únicamente por moléculas de glucosa como unidad monomérica, pero con sus diferencias en la estructura y en la función. Y en el caso de la quitina, ahorita vamos a ver que la quitina tiene a la glucosa como monómero, pero es una glucosa que está modificada. ¿Cuáles son las funciones y los ejemplos? Aquí de manera general, y ahorita vamos a ir una por una. El almidón, pues es el principal polisacárido de almacenamiento en plantas. Por eso nosotros encontramos el almidón en grandes cantidades en las plantas, porque de esa manera las plantas almacenan sus moléculas de glucosa. El glucógeno es nuestra forma, o la forma de los animales y de los hongos para reservar la glucosa. Nosotros lo reservamos principalmente en el hígado y en el músculo. La celulosa es el componente estructural de la pared celular vegetal, y una característica importante es que nosotros no la podemos digerir. Lo platicábamos la clase pasada cuando revisábamos a la celobiosa, porque las glucosas de la celulosa y de la celobiosa están unidas por enlaces beta 1,4 y no tenemos enzimas nosotros para realizar esta ruptura de este enlace en nuestro proceso de digestión. Finalmente, la quitina también es un homoglucano que está formando parte de la estructura del exoesqueleto de los artrópodos, como insectos, crustáceos, y también forma parte de la pared celular de los hongos. Su componente sí es la glucosa, así como lo decíamos ahorita, pero es una glucosa que está aminada y acetilada. La N-acetilglucosamina se repite muchísimas veces y esta es la que forma a la quitina. Entonces vámonos, yo creo que ya uno por uno, nada más voy a puntualizar un poquito más en el glucógeno, porque obviamente en bioquímica para nosotros es muy importante estudiar el glucógeno, porque el glucógeno es partícipe de dos de las vías metabólicas que nosotros vamos a revisar, que es la glucogénesis y la glucogenólisis. Con respecto a la regulación del glucógeno en el hígado, nos dice, y yo creo que ustedes ya lo revisaron en algún momento en las clases de selectivo, que cuando la glucosa en la sangre es alta, cuando nosotros después de que comemos y consumimos glucosa, en el hígado se sintetiza el glucógeno para almacenarlo, y puede alcanzar pesos moleculares de hasta 2 por 10 a la 7 daltons en un animal bien nutrido. Quiere decir que la estructura del glucógeno pues, puede ocupar moléculas grandes que están formando parte del hígado. ¿Cuándo? Pues cuando nosotros tenemos un estado de alimentación. En esta tablita, en esta imagen que ustedes ven aquí, en azul está lo que pasa cuando nosotros comemos, salud, en estado de
postpandreal y lo que pasa cuando estamos en ayuno o en el ejercicio. Mientras nosotros estamos consumiendo glucosa, nosotros almacenamos el glucógeno. Miren, aquí está la representación de la figura del glucógeno. Y la ruta metabólica por la cual la glucosa se convierte en glucógeno se llama glucogénesis. Y la vamos a revisar como en unas 4 clases, me parece. ¿Qué pasa cuando la glucosa en sangre es baja, ya sea en condiciones de ayuno o cuando también hacemos ejercicio? Pues se activa lo que se llama glucogenólisis o degradación del glucógeno, y esto está ocurriendo aquí en esta imagen de este lado, en donde del glucógeno que tenemos nosotros reservado, lo empezamos a recortar para liberar moléculas de glucosa y poder tener fuentes de energía para estos estados de inanición o para estos estados de ejercicio prolongado. Nos dice también que si el ayuno continúa, las reservas de glucógeno se pueden agotar y entonces el cuerpo depende de otras fuentes de energía, como es la gluconeogénesis o como es la utilización de las grasas para obtener energía. ¿Qué importancia clínica tiene y nutricional tiene el glucógeno? Que dijimos que lo estábamos revisando de una manera más puntual porque era importante en el metabolismo de nosotros y que es un ejemplo de homopolisacáridos. Pues el glucógeno también se relaciona con enfermedades metabólicas. Las glucogenosis son trastornos enzimáticos que afectan la síntesis o degradación del glucógeno y vamos a revisar algunas enfermedades. Aquí nos pone el ejemplo de la enfermedad de Pompe o la de Bonnier, que son 2 tipos de glucogenosis o enfermedades relacionadas con el glucógeno. Y con respecto a la nutrición y a los homopolisacáridos, pues resaltar que el almidón es la fuente primaria de carbohidratos de la dieta, y que la fibra dietética que nosotros sabemos ya que es la celulosa, también es indispensable para la salud digestiva. Aunque no sea digerible, nosotros necesitamos fibra dietética para nuestros procesos adecuados de digestión. ¿Dudas de la introducción de lo que son los homoglucanos? Bueno, entonces vamos a empezar con el almidón. El almidón dijimos que era la principal reserva energética de las células vegetales y esta es una fuente significativa de carbohidratos en la dieta humana. Por eso en esta imagen que ustedes ven acá están representadas un montón de diferentes opciones en las que nosotros podemos obtener almidón de la dieta. Se encuentran alimentos como la papa, el arroz, el maíz y el trigo. Y estructuralmente, que es a lo que nos vamos a enfocar ahorita en la materia de bioquímica para poder entender su estructura y posteriormente su metabolismo, el almidón se compone de 2 cosas, de una molécula que se llama amilosa y una molécula que se llama amilopectina. En conjunto, estas 2 moléculas forman lo que nosotros llamamos almidón. Esta imagen que ustedes ven aquí es una imagen de microscopía electrónica en donde nos enseñan cómo se ven los gránulos de almidón que están en las células vegetales. Así es como se acomoda el almidón para poderse agrupar o concentrar en las plantas y servir como fuente de energía, bueno, como almacenamiento de glucosa en las plantas. Y luego en esta imagen que ustedes ven acá, que seguramente la van a ver más en sus diapositivas que tienen ya en su plataforma, nos dice que el almidón no solo es fuente de energía para nosotros en nuestro metabolismo, sino que también tiene un montón de aplicaciones ya biotecnológicas, de tal manera que las modificaciones físicas o químicas de las moléculas derivadas del almidón nos permiten tener muchas aplicaciones que van más allá de poder ser una fuente de energía o una fuente alimentaria para nosotros. Incluso si ven aquí, hay plásticos o hay más bien bioplásticos que se derivan del almidón y nada más esto se los pongo, esta imagen se las pongo, esta es de un artículo que explora las diferentes funciones que tiene el almidón para que ustedes abran su panorama y sepan que esta molécula que estamos conociendo no solo es la que nos sirve a nosotros para alimentarnos y para obtener energía, sino que ya ahorita en el mundo que nos rodea tiene un montón de aplicaciones más. Regresando a las estructuras de la amilosa y la amilopectina, ustedes pueden ver aquí estas 2 representaciones gráficas de la amilosa y la amilopectina. A simple vista, ustedes ven que la amilosa pues es una cuerda aquí representada en verde y que esta amilopectina, a diferencia de esta de acá, tiene
ramificaciones o no es lineal, sino que es una estructura ramificada. De hecho, son características que distinguen a la amilosa y a la amilopectina, aunque ambas componen lo que nosotros conocemos como el almidón. Entonces vamos a comenzar a ver lo que es la amilosa. La amilosa es un polisacárido lineal que está formado de puras moléculas de glucosa unidas por enlace alfa 1,4. Esta es la figura que ustedes tienen en maquis. Y esta es una glucosa, esta es otra glucosa, esta es otra glucosa. Y fíjense, siguiendo la lógica de lo que estudiábamos en la clase de disacáridos y en la clase de enlace glucosídico, todas las glucosas de la amilosa están enlazadas entre un carbono anomérico, que es el número 1, y el carbono 4 de otra glucosa. Y la configuración, ustedes pueden ver que como está dirigida hacia acá, hacia abajo, es alfa. Entonces, glucosa más glucosa unida por enlaces alfa 1,4. Su estructura, esta estructura lineal, se acomoda en forma de una hélice compacta para facilitar que más moléculas quepan en menos espacio. Es como si ustedes extienden un resorte del cuaderno, pues les va a ocupar más espacio que si está enrollado el resorte, ¿verdad? Entonces esta estructura lineal se acomoda en estas hélices de amilosa. Esta es la representación que viene en el libro de maquis. Cada una de estos pues es una molécula de glucosa en esta hélice, y esta es otra representación también de otra fuente bibliográfica que nos representa que en esta hélice, cada hexágono que está representado aquí en amarillo, si lo magnificamos, pues nos está diciendo que son moléculas de glucosa enlazadas por enlaces alfa 1,4. El peso molecular de esta amilosa va de entre 150.000 a 600.000 daltons. Sin embargo, pues el tamaño varía dependiendo del nivel de gránulos que haya de almidón en la planta. O sea, no quiere decir que todas las plantas van a tener 600.000 daltons de almidón, ni 150.000, sino que ese es un rango y va a depender de qué tanto la planta lo está sintetizando o utilizando. ¿Dudas de la amilosa? Amilopectina. Aquí en negrita lo más importante de la amilopectina es ramificada. Es una estructura que no es lineal, es una estructura ramificada, que se conforma por enlaces, o sea, por puras glucosas también, pero tiene enlaces con uniones alfa 1,4, pero los puntos de ramificación tienen enlaces alfa 1,6. Y esos puntos de ramificación están de cada 20 a cada 25 residuos de glucosa. No forma hélices la amilopectina debido a sus ramificaciones. Y su peso molecular puede llegar hasta 1.000.000 de daltons. Es mucho más grande en términos de peso molecular la amilopectina que la amilosa. Y su estructura ramificada permite una rápida movilización de la glucosa en la digestión. Voy a explicar estas dos imágenes y vamos a poner atención en esta de acá abajo. Al igual que la amilosa, hay una cadena lineal de glucosas enlazadas por enlaces alfa 1,4. Aquí está señalado en azul. Este es un enlace 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4 y 1,4. Sin embargo, cada determinado número de glucosas hay la posibilidad de que un carbono 6 se enlace con otro carbono 1 de otra cadena lineal de glucosas. Entonces, este enlace es el punto de ramificación y es un enlace en configuración alfa entre el carbono 1 y el 6. En esta cadenita que ustedes ven acá, el resto de los enlaces siguen siendo alfa 1,4, ¿sí los ven? Entonces, solo los puntos de ramificación son enlaces alfa 1,6. En esta imagen, además de estos señalamientos muy específicos de los tipos de enlaces, fíjense cómo nos dice que tiene extremos no reductores y acá nos habla de un extremo reductor. ¿Se fijan? Y vamos a recordar el concepto de lo que era un azúcar reductor. Un azúcar reductor es aquella que expone el carbono anomérico libre para poder reaccionar o para poder seguir reaccionando. En el caso de la amilopectina, como tiene tantos extremos, porque esto además es la representación de un pedacito de la amilopectina, pero obviamente esto se extiende para acá y luego se vuelve a ramificar y así sucesivamente. Bueno, tiene varios extremos no reductores porque exponen el carbono 4, el 4 no es anomérico, por lo tanto no es reductor,
y tienen un solo extremo reductor, que es el inicio de la cadenita. En una imagen un poco más simple, cada esferita que ustedes ven aquí, ya sea de color naranja o de color verde o de color morado, representa a una glucosa. Y esa glucosa, cada una de ellas con las otras, se enlaza por enlaces 1,4. Y en los puntos en donde se conectan dos colores diferentes, por ejemplo aquí el naranja con el verde, es un enlace alfa 1,6, igual acá. Y de aquí surge otra ramificación, que todas estas glucosas están conectadas por alfa 1,4 y luego en este punto de ramificación hay otro 1,6. Aquí en la figura de McKee, esta imagen es del libro de McKee, nos señala que este es el extremo reductor, el único que expone el carbono anomérico, y el resto de los extremos exponen carbonos 4 y por lo tanto son extremos no reductores. Esta parte que dice aquí, que tiene ramificaciones cada 20 o 25 glucosas, se refiere a que si ustedes contaran de este punto de ramificación a este, en la molécula de amilopectina, debería de haber entre 20 y 25 glucosas para que haya esa ramificación. Igual de aquí hacia acá es de 20 a 25 glucosas. ¿Por qué les vuelvo a señalar esto? Porque el glucógeno, que es el que sigue, la estructura es igualita, pero lo que lo diferencia es que los puntos de ramificación son más cercanos que en la amilopectina. Entonces es una característica que les va a permitir distinguir a la amilopectina y al glucógeno. Díganme si tienen cualquier duda de aquí. ¿Seguros? Les voy a poner examen, ¿eh? ¿Los puntos de ramificación están mediados por una enzima también? Sí, en la síntesis hay enzimas ramificadoras y enzimas que pegan los 1,4 y los 1,6. Entonces lo que cambia entre el de 20 y el del glucógeno va a ser el tipo de enzima que cuenta las... Sí, lo que pasa es que, si se acuerdan, el almidón es de origen vegetal. Entonces el sistema enzimático de las plantas es diferente al sistema enzimático de nosotros que sí producimos el glucógeno. Entonces, cuando veamos metabolismo, obviamente vamos a ver el metabolismo del glucógeno porque es el que nosotros sintetizamos y degradamos, y ahí vamos a ver que hay una enzima que extiende formando enlaces 1,4 y una enzima que ramifica formando enlaces 1,6. En las plantas, pues las enzimas son específicas de las plantas y los hacen de 20 a 25 residuos de glucosa. Muy bien, glucógeno. Es el carbohidrato de tipo homopolisacárido de almacenamiento de energía en los vertebrados. Se encuentra principalmente en el hígado y en el músculo. En el hígado llega a ocupar hasta del 8 al 10% del peso húmedo celular. Si se fijan, se ocupa un buen de nuestras células hepáticas. Y en el músculo ocupa menos, de 2 al 3% del peso húmedo celular. Sin embargo, me parece que el libro de Ferrier hace una comparación entre el hecho de que si a nosotros nos pesara nuestro glucógeno hepático de todo nuestro cuerpo y nos pesara nuestro glucógeno muscular de todo nuestro cuerpo, tendríamos más glucógeno muscular, pero porque tenemos más músculos y el hígado es un espacio delimitado, y aunque tenga el 10% de ese hígado y nuestros músculos de 2 al 3%, como tenemos más músculo, en peso o en comparación del peso neto del glucógeno muscular y el peso neto del glucógeno hepático, tenemos más muscular que hepático. ¿Sí queda clara esa parte? Muy bien. Es una fuente de reserva de energía porque ya explicamos ahorita nosotros en las diapositivas al inicio que cuando nosotros estamos en estado de ayuno o de ejercicio, degradamos rápidamente el glucógeno para tener glucosa disponible para su metabolismo. Y luego con respecto a la estructura, dice, es similar a la amilopectina, pero con más ramificaciones. Igualito tiene enlaces 1,4 entre las unidades de glucosa y 1,6 de tipo alfa ambos en los puntos de ramificación. Y luego aquí nos dice, en el centro de la molécula hay ramificación cada 4 residuos de glucosa y en las regiones externas la ramificación ocurre de cada 8 a 12. Estos dos puntos se los voy a explicar con una imagen que traigo en la diapositiva siguiente. Y ahorita vamos a concentrarnos en esta imagen que es de McKee, en donde está la que les acabo de presentar de la amilopectina y la del glucógeno. Si se fijan, básicamente es lo mismo, nada más, pues esta es una estructura mucho más ramificada, es decir, las distancias que hay entre un punto y otro punto de ramificación son más cortas que las que hay acá entre un punto y otro punto de ramificación. ¿Sí queda clara esa diferencia?
Pero cuando hablamos ya de estructura molecular, así ya más desglosadita como está aquí, esta no es la de Maquis, pero es muy parecida, vemos que tenemos glucosas unidas por enlaces alfa 1,4 y los puntos de ramificación están entre el 1 y el 6. ¿Dudas de esta parte? Ahora, esto que dice que al centro de la molécula de glucógeno hay 4 residuos o una distancia de 4 glucosas y en los extremos de 8 a 12, es porque el glucógeno se estructura o se acomoda en una molécula circular. Y vean ustedes que está aquí al centro. ¿Qué tipo de biomolécula es lo que está al centro? Una proteína. Es una proteína y el glucógeno sí o sí se crea a partir de un cebador o un primer, que es una proteína que se llama glucogenina. Entonces nosotros siempre creamos nuestro glucógeno, partiendo de esta molécula de glucogenina que expone un residuo de hidroxilo del cual se empiezan a pegar todas las glucosas. Lo que dice lo que trata de decir la diapositiva anterior es que entre más cercano al centro de la molécula o a la glucogenina, las ramificaciones son más cortitas, cada 4 glucosas. Pero conforme se va abriendo esto hacia más el extremo de la molécula, las ramificaciones son más separadas. No tan separadas como las de la amilopectina, porque la amilopectina era entre 20 y 25. Acá al centro son alrededor de 4 y en los extremos entre 8 y 10. ¿Ok? Aún así es una molécula que está mucho más ramificada y esto lo que permite es que quepan muchas glucosas en espacios más pequeños y que nosotros podamos almacenar más. O sea, si lo hiciéramos en estructuras lineales, ocuparía mucho espacio y así economizamos pues espacio, y la forma en la que se digiere el glucógeno o en la que nosotros utilizamos el glucógeno una vez que necesitamos glucosa porque estamos en ayuno o en ejercicio, hagan de cuenta que se empiezan las enzimas a comer el glucógeno no solo de un extremo, sino de todos los extremos Entonces es mucho más eficiente el hecho de que puedan muchas enzimas recortar el glucógeno por todos lados que si fuera una cadenita lineal y se la tuviera que ir comiendo poco a poquito y liberando de una por una glucosa. Esto eficienta que nosotros podamos tener glucosa disponible a partir del glucógeno, pero también su relleno, o cuando ya se nos acaba la reserva de glucógeno, se rellena a partir de varios puntos de ramificación. Acá abajo está otra imagen nada más para que ustedes vuelvan a recordar que, aunque no lo planteen así en esta estructura circular, dijimos que hay enlaces 1,4 entre la unión de todas las glucosas y enlaces en los puntos de ramificación 1,6. Vamos a ver qué es lo que les puse acá nada más para complementar. Dice, su estructura altamente ramificada lo hace más compacto, ideal para organismos en movimiento. La hidrólisis de glucosa ocurre en múltiples extremos no reductores, es lo que les decía que puede, no sé por qué no me está dejando, bueno, pero puede todo acá irse recortando poco a poquito hasta que llegue al centro. Y aquí nada más les voy a aclarar, lo vamos a ver cuando veamos la síntesis del glucógeno. Esta es la glucogenina, pero son 2 glucogeninas. Aquí hay una y aquí hay otra. O sea, siempre se juntan 2 y a partir de esas 2 se rellena la molécula del glucógeno. Dice, el hígado regula la glucemia liberando glucosa en sangre cuando es necesario y en el músculo se usa como fuente de energía durante el ejercicio. Y nuevamente, las alteraciones en el metabolismo de glucógeno son importantes porque se relacionan con las glucogenosis, que eran enfermedades debidas a fallas en enzimas del metabolismo del glucógeno. Nuevamente nos repite la de Pompe, la de von Yerk, ahora nos agrega la de McArdle, que estas 3 las vamos a revisar cuando hagamos metabolismo de glucógeno, pero además también en una de las patologías más importantes de hoy en día, que es la diabetes mellitus, las alteraciones en la síntesis y degradación del glucógeno pues tienen una participación elemental en esta enfermedad. El glucógeno, por supuesto, que es fundamental en la homeostasis o en el equilibrio de la glucosa, especialmente durante el ayuno y el ejercicio intenso. Es la forma en la que nosotros subsistimos, de hecho, cuando dormimos, porque cuando nosotros dormimos duramos muchas horas sin consumir glucosa. Los niveles de glucosa en sangre bajan, pero nuestro cuerpo empieza a degradar glucógeno para tener niveles de glucosa en sangre adecuados. Las personas, por ejemplo, que tienen glucogenosis, algunos tipos de glucogenosis en donde no pueden degradar el glucógeno, en las noches se tienen que poner infusiones de glucosa
para poder mantener los niveles de glucosa en sangre que les permitan las funciones basales que uno tiene durante el sueño. ¿Dudas del glucógeno? Celulosa. La celulosa es un polisacárido de estructura fundamental en las plantas. Está compuesto también por residuos de glucosa, de D-glucopiranosa, pero unidos por enlaces glucosídicos beta 1,4. Si ustedes ven aquí, este es el disacárido que se llama celobiosa, 2 moléculas de glucosa unidos por enlace beta 1,4. Aquí está el enlace beta que dijimos que podía ser en forma de Z o en forma de esta S, y repetido n número de veces, o sea, muchas veces, forma el polisacárido, el homopolisacárido denominado celulosa. Es el polímero orgánico más abundante en la Tierra, con una producción anual de alrededor de 100 trillones de kilogramos de celulosa. Nosotros vemos que en su estructura no presenta ramificaciones y puede contener hasta 12,000 unidades de glucosa. Y aunque no presente ramificaciones, sí tiene una forma ordenada de formar lo que posteriormente van a ser las microfibrillas de las células vegetales. Y esto lo hace a través de enlaces entre estas cadenitas lineales. Miren, aquí está una cadenita lineal de glucosas, aquí está otra, y hay estos enlaces de hidrógeno, sí son enlaces de hidrógeno que permiten que se establezca la unión entre dos cadenas de celulosa y que empiece a dar la resistencia característica de estas fibras vegetales. Dice, las cadenas de celulosa se asocian mediante enlaces de hidrógeno formando fibras denominadas microfibrillas. Y las microfibrillas se caracterizan por ser muy fuertes a la tensión, comparable incluso con el acero, lo que les permite ser un soporte estructural en las plantas. Con respecto a la celulosa, pues nosotros sabemos que nosotros no las podemos digerir, pero que es elemental como parte de la fibra dietética en nuestro proceso de digestión, pero además tiene aplicaciones económicas e industriales muy importantes. Con respecto a sus funciones biológicas y de digestión, pues hay que recordar que forma parte de la pared celular de las plantas, proporcionando protección y soporte estructural. En esta imagen que ustedes ven acá, aquí tenemos la hojita, y luego si amplificamos a la célula, y luego si vemos, esta es la pared celular, y si nosotros hacemos una amplificación mayor, tenemos las fibras de celulosa, las macrofibrillas, las microfibrillas, aquí en amarillo, y posteriormente, si hiciéramos esta amplificación, sería las cadenas de glucosa unidas por enlaces beta 1,4. No sé por qué no me está dejando. Ya, a ver si puedo. No se puede digerir por los humanos debido a la ausencia de las enzimas, de la enzima que se llama celulasa, ya lo platicábamos también cuando vimos a la celobiosa, y algunos animales como las termitas y los rumiantes, como las vacas y las ovejas, pueden degradarlo gracias a microorganismos simbióticos en su sistema digestivo. ¿Qué importancia nutricional y en la salud tiene la celulosa? Dice, aunque los humanos no la podemos digerir, actúan como la fibra dietética, y la fibra de celulosa mejora la digestión, regula el tránsito intestinal y contribuye a la prevención de enfermedades como el estreñimiento y la diabetes tipo 2. Con respecto a lo que el humano ha hecho en términos de industriales y de económicos de la celulosa, salud. La celulosa es el principal componente de productos textiles como el algodón, el lino y la ramina. Se encuentra en la madera y en el papel, haciendo que la celulosa sea fundamental en la industria del papel y de la construcción. Y también se usa en la fabricación de bioplásticos, biocombustibles y productos farmacéuticos. Entonces, nosotros ya le hemos podido dar un uso muy importante. De hecho, muchos de los biocombustibles, como el bioetanol, se puede producir a través de del trabajo biotecnológico que se ha hecho con la celulosa. ¿Dudas de la celulosa? ¿En los farmacéuticos para qué se usan si no los podemos degradar? A veces se utilizan como complementos o como acompañantes de las moléculas activas en los fármacos. Entonces, sí hay algunos fármacos que mejora la llegada, por ejemplo, del fármaco al sitio donde quieres que actúe en el sistema digestivo. Ajá. Por último, la quitina. También es un
polisacárido estructural compuesto por N-acetilglucosamina y el tipo de enlace es beta 1,4. Entonces, igual que la celulosa, tiene enlace beta 1,4. Vean la estructura. De hecho, aquí en azul y en rojo, para que no se nos olvide que la quitina son glucosas, pero en su carbono 2 están aminadas y acetiladas. ¿Sí? Y el enlace es beta 1,4 repetido muchas veces. Dice, estructuralmente similar a la celulosa, pero con un grupo acetilado en lugar de un grupo hidroxilo en cada monómero de glucosa. Aquí está, el acetilo es el rojo y el amino es el azul. Dice, es el segundo biopolímero más abundante en la Tierra después de la celulosa. Es el componente principal del exoesqueleto de los artrópodos, insectos, crustáceos, arañas. O sea que cuando pisan una cucaracha y truena, ok, es la quitina. Es la estructura de la quitina la que está formando parte de su exoesqueleto. Forma parte de la pared de muchos hongos y levaduras también y brinda rigidez y resistencia protegiéndolos contra depredadores y condiciones ambientales. Por eso es tan importante también en la naturaleza, porque pues en la naturaleza no solo somos nosotros, también hay otros seres vivos y estamos viendo, recuerden, homopolisacáridos. Repeticiones del mismo monosacárido muchas veces. ¿Cuál es el mismo monosacárido? N-acetilglucosamina. ¿Qué lo caracteriza? Es insoluble en agua y en la mayoría de los disolventes orgánicos. Su estructura le confiere dureza y ligereza, ideal para la protección y soporte. Y puede ser transformada en una molécula que hoy en día nos ha dado muchos beneficios, que es el quitosano. Es un derivado que ya es soluble y que tiene muchas aplicaciones industriales y biomédicas. ¿Dudas con respecto a la estructura? Miren, yo no muevo la mano y ahí va, para allá. Bueno, ya para terminar, me parece que esta y otras son las últimas diapositivas para que ustedes se lleven el contexto de las aplicaciones biomédicas y tecnológicas de la quitina. Dijimos que la quitina se puede convertir en quitosano. Miren, de todas estas viene la quitina. Y de ahí tener participación en la industria y en las tecnologías de biomedicina. Dice, se usa en la producción de hilos de sutura biodegradables en cirugía. Se investiga en la fabricación de vendajes avanzados, ya que promueve la cicatrización y tiene propiedades antimicrobianas. Su derivado, el quitosano, se emplea en la industria cosmética y farmacéutica, en cremas, medicamentos, regeneración de tejidos. Y en la industria se usa en la purificación de aguas debido a su capacidad de atrapar metales pesados y contaminantes. Es aplicada en la industria textil para hacer telas con propiedades antimicrobianas. Y se usa o se investiga su uso en bioplásticos biodegradables como alternativa ecológica al plástico convencional. Y ya esta última nada más es una en este artículo que aquí les pongo la cita por si quieren, si a alguien le interesa conocer más de la quitina o del quitosano, son un montón de diferentes opciones y yo se las pongo porque muchas de ellas son de la biomedicina. Es una biomolécula que les han dado muchas aplicaciones biomédicas y que seguramente ustedes cuando ya anden en el hospital haciendo algún tipo de sutura, se van a topar, o algún tipo de curación, se van a topar con que ya hay muchos productos que están hechos a base de bioplásticos o de biomoléculas que nos brindan pues la ventaja de que en este caso, por ejemplo, es antimicrobiano y que su biodegradación es mucho mejor que los que no son de este origen del quitosano. ¿Dudas?